A principios de la primavera de 1952, la ciudad industrial de Augusta, Georgia, conservaba un aire de optimismo posbélico. La planta de Savannah River había comenzado recientemente su construcción, trayendo consigo la promesa de prosperidad económica. Entre los residentes de clase trabajadora de la ciudad se encontraba James Richardson, de 22 años, hijo único de Thomas y Margaret Richardson. Thomas trabajaba como capataz en Augusta Manufacturing Company, una fábrica textil que empleaba a casi una cuarta parte de la fuerza laboral de la ciudad. James había regresado recientemente de un breve servicio militar, tras ser dado de baja honorablemente tras un accidente durante un entrenamiento que lo dejó con una cojera permanente. Había aceptado un puesto como empleado en la oficina de registros del condado, un trabajo con un salario modesto pero que ofrecía estabilidad, algo que James siempre había valorado. Su infancia estuvo marcada por la estricta disciplina de su padre y el carácter protector de su madre, creando un hogar que funcionaba con rutina y reglas tácitas. El 17 de abril de 1952, mientras organizaba actas de nacimiento extraviadas, James hizo un descubrimiento que destrozaría su existencia. Su propia partida de nacimiento había sido alterada. El documento mostraba claras señales de manipulación en el espacio designado para el nombre del padre. Tras un examen minucioso, James pudo distinguir la leve huella de un nombre diferente debajo de Thomas Richardson, Henry Walker. Henry Walker era un ferroviario jubilado de 67 años que vivía 3 casas más allá de la familia Richardson. Era una persona tranquila y solitaria que ocasionalmente intercambiaba bromas con los vecinos, pero que generalmente se mantenía en secreto. James conocía al señor Walker de toda la vida como un simple integrante del vecindario, alguien que saludaba con la cabeza pero rara vez entablaba conversación. James confrontó a su madre esa tarde mientras Thomas trabajaba en el turno de noche. Margaret Richardson, entonces de 45 años, inicialmente negó tener conocimiento de la importancia del documento. Pero cuando James presionó, mostrando la fotocopia que había hecho en el trabajo, se desplomó en una silla de la cocina y reveló la verdad que había ocultado durante más de 2 décadas. En 1929, Margaret era una joven secretaria en la misma empresa donde trabajaban Thomas Richardson y Henry Walker. Henry era gerente de nivel medio, mientras que Thomas era empleado de planta. Margaret había estado con Henry, quien por aquel entonces estaba casado, cuando descubrió su embarazo. Henry, reticente a abandonar a su esposa y arriesgarse al escándalo, concertó el matrimonio de Thomas, quien desde la distancia admiraba a Margaret desde hacía tiempo y se hizo cargo del niño. A cambio, Henry consiguió el ascenso de Thomas y brindó apoyo financiero a la familia mediante depósitos anónimos durante años. Thomas había aceptado el acuerdo por pragmatismo y genuino cariño por Margaret. Había criado a James como si fuera suyo, sin revelar jamás la verdad sobre su ascendencia. Según Margaret, con el tiempo, Thomas había llegado a resentir el acuerdo, considerando a James como un recordatorio viviente de las indiscreciones pasadas de su esposa. Esta revelación dejó a James en un estado de profunda desorientación. El hombre al que había llamado padre durante 22 años no era su progenitor biológico y el vecino lejano al que apenas había reconocido era su verdadero padre. La familia que creía conocer se había construido sobre un elaborado engaño. En los días posteriores a la revelación, James comenzó a observar a Henry Walker con una nueva atención. Los hábitos solitarios del anciano y las ocasionales miradas largas hacia la casa de los Richardson adquirieron un nuevo significado. James notó similitudes físicas que nunca antes había reconocido. Compartían los mismos ojos hundidos y la distintiva línea del cabello, rasgos que siempre lo habían hecho sentir como una rareza en su propia familia. El 3 de mayo de 1952, James decidió acercarse a Henry. Esperó hasta el anochecer, cuando Henry solía sentarse en su porche, y caminó la corta distancia hasta la casa del anciano. La conversación inicial fue incómoda y forzada, y a James le costaba explicar el motivo de su repentino interés en conocerlo. Finalmente, le preguntó directamente a Henry sobre su relación con Margaret. Henry no confirmó ni desmintió de inmediato las sospechas de James. En cambio, invitó al joven a su modesta casa, donde sacó una pequeña caja de madera de debajo de una tabla del suelo de su estudio. La caja contenía fotografías de Margaret de 1929,
cartas que ella le había escrito a Henry y un pequeño libro de contabilidad que documentaba las contribuciones financieras que él había hecho a la familia Richardson a lo largo de los años. Las pruebas confirmaron la confesión de Margaret. Henry explicó que había respetado el acuerdo de distanciamiento, pero que siempre había velado por James desde la distancia. Reveló que su esposa había fallecido 3 años antes y que, desde entonces, había contemplado contarle la verdad a James, pero temía perturbar la vida del joven. Durante las semanas siguientes, James empezó a visitar a Henry con regularidad. El hombre mayor le contaba historias de su juventud, su trabajo en el ferrocarril y su historia familiar, una herencia que James ahora reconocía como suya. Henry habló de rasgos heredados que reconocía en James, un enfoque metódico ante los problemas, una tendencia a la contemplación silenciosa, incluso la forma en que James inclinaba la cabeza al escuchar atentamente. Margaret Richardson observaba estas interacciones en desarrollo con creciente alarma. Le advirtió repetidamente a James que no entablara una relación con Henry, alegando preocupación por los chismes del vecindario y el posible impacto en Thomas si descubría sus encuentros. James, sin embargo, se sintió atraído por el hombre que le había dado la vida, a pesar de las complicadas circunstancias. Thomas Richardson permaneció ajeno a estos acontecimientos. Con los años, se había vuelto más retraído e irritable, trabajando largas jornadas y pasando el poco tiempo libre que le quedaba en el centro de veteranos local. Su relación con James siempre había sido tensa, caracterizada por una decepción tácita y una distancia emocional que ahora cobraba dolorosamente sentido para el joven. Henry empezó a mencionar la posibilidad de reconocer formalmente a James como su hijo. Habló de modificar su testamento, que actualmente dejaba sus modestos ahorros y su casa a un sobrino lejano en Carolina del Sur. Henry había empezado a consultar con un abogado sobre las implicaciones legales de dicho reconocimiento después de tantos años. Este periodo de descubrimientos llegó a un abrupto final el 12 de junio de 1952, cuando Henry Walker fue encontrado muerto en el cobertizo de herramientas detrás de su casa. El descubrimiento lo hizo un vecino que notó que la puerta del cobertizo se abría de par en par durante una tormenta matutina. El cuerpo de Henry yacía boca abajo en el suelo de tierra, con una pala de jardinería aún aferrada en la mano derecha y una grave herida en la nuca. El Departamento de Policía de Augusta asignó al detective Franklin Morris para dirigir la investigación de la muerte de Henry Walker. Morris, con 15 años de experiencia en la policía, se había forjado una reputación de meticulosidad en su trabajo. Abordó el caso Walker con la misma minuciosidad que le había granjeado el respeto de sus colegas. El examen inicial de la escena sugirió que el robo podría haber sido el motivo. La casa de Henry presentaba señales de haber sido registrada, con cajones abiertos y contenido revuelto. Sin embargo, varios objetos de valor permanecieron intactos, incluyendo un reloj en la mesita de noche y una pequeña colección de monedas de plata en un cajón del escritorio sin llave. Esta inconsistencia preocupó al detective Morris desde el principio. El médico forense determinó que Henry había fallecido a causa de un único y fuerte golpe en la nuca, probablemente asestado con una herramienta pesada o similar. El arma homicida no se encontró en el lugar de los hechos. Según los patrones de lividez y la temperatura corporal, se estimó que la hora de la muerte fue entre las 20 y la medianoche del 11 de junio. El detective Morris comenzó a entrevistar a los vecinos al día siguiente del descubrimiento. Varios reportaron haber visto a Henry trabajando en su jardín al anochecer. Una testigo, Eliza Jenkins, quien vivía justo enfrente, declaró haber visto a una mujer parecida a Margaret Richardson entrar a la propiedad de Henry por la puerta trasera poco después de las 9 de la noche. Al ser interrogada sobre este testimonio, Margaret inicialmente negó haber estado cerca de la casa de Henry esa noche. Sin embargo, una investigación más profunda reveló una prueba contundente. Se encontraron las huellas dactilares de Margaret en el marco de la puerta del cobertizo de herramientas de Henry. Al ser confrontada con esta información, Margaret cambió su declaración, admitiendo que efectivamente había visitado a Henry esa noche, pero afirmó que se había marchado mucho antes de su muerte. Según su testimonio revisado, Margaret había ido a casa de Henry para rogarle que dejara de tener contacto con James. Declaró que su conversación había sido tensa, pero no violenta, y que se había marchado alrededor de las 21:30 con Henry prácticamente con vida.
Para respaldar su coartada para el resto de la noche, Margaret afirmó que había regresado a casa inmediatamente y había pasado el resto de la noche con James. James corroboró el relato de su madre, afirmando que había estado en casa desde aproximadamente las 21:45. Este testimonio desvió temporalmente la investigación de Margaret, aunque el detective Morris se mostró escéptico ante la conveniente coartada proporcionada por su hijo. La investigación dio un giro inesperado cuando la policía descubrió el vínculo biológico entre Henry y James mediante entrevistas con otros vecinos que habían empezado a notar las frecuentes visitas repentinas entre ambos hombres. Al ser interrogado sobre esta relación, James reveló a regañadientes la verdad sobre su ascendencia y el reciente descubrimiento que lo había llevado a su conexión con Henry. Esta revelación proporcionó un posible motivo para Margaret. Si Henry hubiera planeado reconocer públicamente a James como su hijo, habría expuesto el secreto familiar guardado durante tanto tiempo y potencialmente desestabilizado por completo la casa Richardson. Thomas Richardson, aún ajeno al pasado de su esposa y a los recientes acontecimientos, se convirtió en una figura de interés por ser alguien que podría haber actuado para preservar la reputación de su familia. A medida que el detective Morris ampliaba su investigación, descubrió información crucial sobre los asuntos personales de Henry Walker. Henry había visitado a su abogado, Lawrence Simmons, apenas 2 días antes de su muerte. Según Simmons, Henry estaba revisando su testamento para incluir a James Richardson como su principal beneficiario. Los cambios aún no se habían finalizado, pero la intención era clara. Henry quería asegurarse de que James heredara sus propiedades y ahorros. Además, Simmons reveló que Henry había expresado su preocupación por su seguridad durante la reunión. Henry había denunciado haber recibido notas amenazantes anónimas que le advertían que se alejara de lo ajeno. Henry las había descartado, considerándolas probablemente obra de los niños del vecindario, pero tras su asesinato, estas amenazas cobraron nueva importancia. La investigación dio un giro cuando la policía registró la casa de Henry con mayor detenimiento y descubrió un compartimento oculto en su escritorio que contenía un diario. Las anotaciones detallaban los pensamientos de Henry sobre James a lo largo de los años, observaciones hechas a distancia, pequeños momentos de orgullo al ver al niño convertirse en un hombre. La última anotación, fechada el 10 de junio de 1952, expresaba la intención de Henry de informar a James sobre ciertos documentos familiares que serían importantes para su futuro. No se encontraron tales documentos en la casa de Henry, lo que sugiere que fueron sustraídos por el asesino o escondidos en otro lugar. El detective Morris creía que estos documentos faltantes podían proporcionar un contexto crucial para el asesinato. El 22 de junio, 11 días después del asesinato, Thomas Richardson fue interrogado. Sostuvo que trabajaba en el turno de noche en la fábrica textil cuando Henry fue asesinado, afirmación que fue apoyada por su supervisor y compañeros de trabajo. Al ser preguntado sobre su relación con Henry Walker, Thomas solo expresó una relación casual con el hombre, afirmando que habían intercambiado saludos ocasionales, pero nada más. Negó tener conocimiento de una conexión pasada entre Henry y Margaret. El detective Morris tomó entonces la difícil decisión de revelarle a Thomas la verdad sobre la ascendencia de James durante el interrogatorio. La reacción de Thomas fue de genuina conmoción e incredulidad. Su reacción emocional convenció a Morris de que, efectivamente, Thomas desconocía la situación. Esto lo descartó como sospechoso, ya que no tenía conocimiento de las circunstancias ni la oportunidad de cometer el crimen. La investigación volvió a centrarse en Margaret Richardson y las inconsistencias en su testimonio. Una segunda entrevista con Eliza Jenkins reveló un detalle previamente pasado por alto. Ella había visto a Margaret salir de la propiedad de Henry con lo que parecía ser un paquete o fajo de papeles. Esto contradecía directamente la afirmación de Margaret de que se había ido con las manos vacías. Al ser confrontada con este nuevo testimonio, Margaret se inquietó. Siguió insistiendo en su inocencia, pero se negó a explicar la discrepancia. James, presente en la comisaría para apoyar a su madre, comenzó a mostrar dudas y confusión sobre su versión de los hechos. El 27 de junio, el caso se destapó por completo cuando un trabajador de mantenimiento municipal descubrió una caja metálica parcialmente sumergida en el arroyo Ray, aproximadamente a 1 milla de la residencia de los Walker. La caja contenía varios documentos dañados por el agua, incluyendo actas de nacimiento,
cartas y documentos legales que establecían la paternidad de Henry Walker con James. Aún más incriminatorio fue la presencia de una llave inglesa pesada manchada con rastros de sangre que coincidía con el tipo de Henry. El examen forense de la llave inglesa reveló huellas dactilares de Margaret Richardson. Al presentarle esta prueba, Margaret finalmente se quebró. En una confesión escrita, admitió haber asesinado a Henry Walker después de que éste se negara a abandonar sus planes de reconocer públicamente a James e incluirlo en su testamento. El juicio de Margaret Richardson comenzó el 8 de septiembre de 1952, atrayendo gran atención en Augusta y las comunidades aledañas. El juzgado estuvo constantemente lleno a lo largo de 8 días. El fiscal William Hargrove presentó un caso metódico contra Margaret, enfatizando la premeditación del crimen. Argumentó que Margaret había visitado a Henry Walker con la intención explícita de impedir que revelara la verdad sobre la ascendencia de James y que llevaba consigo la llave inglesa al acercarse al enfrentamiento. Al fracasar la persuasión, según la fiscalía, recurrió a la violencia. El abogado defensor, George Pemberton, intentó retratar a Margaret como una madre desesperada que protegía a su familia del escándalo y la perturbación. Destacó su reputación, por lo demás intachable, en la comunidad y sugirió que la muerte de Henry fue consecuencia de una confrontación emocional y no de un asesinato premeditado. Pemberton abogó por un veredicto de homicidio involuntario en lugar de asesinato en primer grado. El testimonio de James Richardson resultó crucial en el juicio. Bajo juramento, admitió haber mentido sobre el paradero de su madre la noche del asesinato. Reveló que Margaret no regresó a casa hasta casi las 23, luciendo agitada e inmediatamente lavándose las manos y cambiándose de ropa a pesar de la hora. Su decisión de decir la verdad, a pesar de saber que perjudicaría el caso de su madre, afectó visiblemente al jurado. Thomas Richardson asistió al juicio cada día, sentado en silencio al fondo de la sala. Las revelaciones sobre la relación pasada de su esposa y su conexión no biológica con James lo habían devastado. Él y James no habían hablado desde que se supo la verdad. Las décadas de distancia emocional entre ellos ahora estaban explicadas, pero no resueltas. El 16 de septiembre de 1952, tras 6 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto de culpabilidad por asesinato en segundo grado. El juez Howard Tompkins condenó a Margaret a 20 años de prisión en la prisión estatal de mujeres de Georgia, en Milledgeville. Tras el juicio y la condena, James Richardson se enfrentó a la difícil tarea de reconstruir su vida entre los escombros de los secretos familiares y el escándalo público. Renunció a su puesto en la oficina de registros del condado, incapaz de soportar los rumores y las miradas diarias de sus compañeros de trabajo que habían seguido el juicio en los periódicos locales. Thomas Richardson solicitó el divorcio mientras Margaret esperaba su traslado a prisión. Vendió la casa familiar y se mudó a Macon, rompiendo así todo vínculo con Augusta y los dolorosos recuerdos que ésta albergaba. No intentó mantener contacto con James. James, ahora solo, heredó la modesta casa y los ahorros de Henry Walker como su único pariente vivo, el mismo desenlace que Margaret había matado para evitar. Se mudó a la casa en octubre de 1952, rodeado de vecinos que habían presenciado toda la trágica secuencia de acontecimientos. Algunos mostraron compasión, otros juicio, pero la mayoría simplemente mantuvo una distancia respetuosa. El caso tuvo repercusiones duraderas en la comunidad jurídica de Augusta. La exhaustiva investigación del detective Morris se utilizó posteriormente como ejemplo en la Academia de Policía de Georgia. Los aspectos procesales del caso, en particular el manejo de las pruebas físicas y las técnicas forenses empleadas para vincular el arma homicida tanto a la víctima como al agresor, se consideraron ejemplares para la época. El caso Richardson se desvaneció de la memoria pública a medida que Augusta continuaba su crecimiento tras la guerra, pero para los directamente implicados, las consecuencias resonaron durante décadas. James Richardson permaneció en la casa de Henry Walker hasta 1967, cuando finalmente vendió la propiedad y se mudó a California, buscando el anonimato y un nuevo comienzo lejos de las sombras de la trágica historia de su familia. Margaret Richardson cumplió 16 años de su condena de 20 antes de obtener la libertad condicional en 1968. Vivió el resto de su vida en un pequeño apartamento en Atlanta, sin intentar contactar jamás con su hijo ni con su exmarido.
falleció en 1977, llevándose a la tumba cualquier nueva comprensión de las complejas emociones que la llevaron al asesinato. El caso de Richardson es un duro recordatorio de lo destructivos que pueden llegar a ser los secretos cuando se mantienen durante décadas y de cómo el deseo de proteger una realidad inventada puede, en última instancia, conducir a una tragedia mucho peor que la verdad hubiera causado.